Tener viva nuestra historia, para no volver a cometer los mismos errores como hacemos siempre, hay que mantenerlo bien vivo a todo lo que ha pasado en nuestro país. Año 1987. ¿Cuántos años tenías vos? Muy 7 pequeña, años. sí, 6 años. 6 años. Bueno, Semana Santa de año 1987. Fue la Semana Santa cara pintada. La de la famosa frase, ¡Felices Pascuas! La casa está en orden, de Alfonsín. Bueno, ¿qué pasó en todas esas jornadas tensas que se vivió para Semana Santa en nuestro país? Con datos muy interesantes. Lo recordamos, lo vivimos en este bloquecito de Argentinos sin domesticar. Lo vemos. Es el jueves 16 de abril de 1987. En Argentina, como en otras partes del mundo, la comunidad cristiana se dispone a celebrar la Semana Santa. Pero desde el amanecer, una noticia originada en la provincia de Córdoba siembra inquietud e incertidumbre en la gente. El ex mayor Ernesto Barreiro, acusado de cometer violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, se niega a presentarse ante la justicia federal y se subleva, tomando el Regimiento 14 de Infantería Aerotransportada del Tercer Cuerpo de Ejército. Al mismo tiempo, otras dependencias militares del país apoyan la actitud de Barreiro. El temor por un golpe militar comienza a crecer. A partir de allí, miles de personas se movilizan hacia el Congreso de la Nación. La consigna es respaldar y defender la democracia. Con el correr de las horas, el centro de atención se traslada a Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires. El batallón está tomado por un grupo de oficiales armados, vestidos con ropa de combate y con los rostros cubiertos de betún. La prensa los denomina carapintadas y su líder es el teniente coronel Aldo Rico. Esta es la situación que se vive al caer la noche frente a la escuela de infantería, cuando la gente tiene contacto casi, el público decimos, la ciudadanía, la gente que está con la Constitución y con la democracia, contacto casi directo con los fusiles. La mañana del domingo 19 se viven momentos de tensión en toda la República. Pasado el mediodía, mientras miles de personas se congregan en los principales centros urbanos, el presidente Raúl Alfonsín se dispone a dialogar con los líderes carapintadas. Saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Al caer la tarde, el presidente desde el balcón principal anuncia que los militares sublevados han depuesto su actitud. ¡Felices Pascuas! La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. En las calles la gente festeja. La amenaza militar parece disiparse. Muy buenos días, y esta es una entrega más de Argentinos sin domesticar, el lado B de la historia, Argentinos sin domesticar TV. Como todos los lunes, iniciamos la semana con una columna donde destacamos algún hecho histórico. Estamos en vísperas de Semana Santa. No vamos a hablar en términos religiosos o de la historia de Jesús y todo lo que le tocó, lo que se denomina la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque eso corresponde en todo caso a la Iglesia Católica. Lo que vamos a hacer nosotros es hablar de Semana Santa, pero de la Semana Santa de 1987, aquella donde gobernaba la Argentina el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, con una democracia incipiente, débil, que comenzaba a caminar sus primeros pasos en un contexto muy difícil en términos políticos. ¿Por qué? Porque justamente el doctor Alfonsín había ganado las elecciones en 1983 y con ello se produjo el retorno de la democracia. Había culminado una vez más una etapa de dictadura militar y el desafío era consolidar esta joven democracia. No nos olvidemos que desde 1930, en el siglo XX, hasta 1983 fue lo que se conoce como la quiebra del orden institucional, una sucesión de dictaduras militares con algunos gobiernos democráticos, y que en su caso estaban de alguna manera tutelados, vigilados por un sector de la ciudadanía, lo que comúnmente se denomina el establishment, y el ejército o las fuerzas armadas actuaban como ariete, como punta de lanza. Entonces, cuando un gobierno democrático no hacía lo que este poder oculto consideraba correcto, inmediatamente se producía un golpe de Estado.
Bueno, vamos a hablar entonces de esa famosa Semana Santa de 1987, aquella que muchos de ustedes deben recordar, la del teniente coronel Aldo Rico, la de aquellas frases históricas: felices Pascuas, la casa está en orden, ya no hay más sangre, ya no hay o no habrá sangre en la Argentina. Realmente fue un momento muy difícil para la ciudadanía argentina. Y lo que me lleva también a hacer una reflexión al final de que les cuente o les narre o les relate qué fue lo que sucedió en esa Semana Santa. El doctor Alfonsín había ganado las elecciones en 1983 y una de sus promesas de campaña era llevar al estrado de la justicia a los responsables del terrorismo de Estado. Se había generado lo que se conoció como la CONADEP, la Comisión sobre la Desaparición de Personas, presidida por Ernesto Sábato, una comisión integrada por personalidades de distintos ámbitos de la política, la cultura y la sociedad de nuestro país de aquel momento. Y que con ese informe conocido como Nunca Más de la CONADEP se pudo llevar, como dije antes, al estrado de la justicia a los comandantes de las juntas militares. Ahí fueron juzgados Jorge Rafael Videla, Emilio Macera, entre otros, Agosti, por ser los máximos responsables de lo que se conoce como el terrorismo de Estado. En 1987 estábamos en una segunda fase de los juicios a los responsables del terrorismo de Estado, y es como ustedes escucharon en el relato inicial, se sucede el acuartelamiento de los oficiales porque no querían ser llevados ante la justicia. El acuartelamiento, como escucharon, se inicia en Córdoba y después el centro va a estar justamente en Campo de Mayo. Y ahí aparece la figura del teniente coronel Aldo Rico, un hombre que no estaba acusado por delitos de lesa humanidad, no tenía ninguna vinculación con el terrorismo de Estado, e inclusive era considerado uno de los héroes de Malvinas. Había luchado con sus soldados heroicamente en Malvinas. La situación, como dije antes, era muy difícil. De hecho, literalmente lo encontró dormido al gobierno de Alfonsín ante esto. Hay una famosa foto donde se lo puede ver al doctor Raúl Alfonsín, que se había retirado a descansar, venía Semana Santa, estaba descansando en una estancia en Chascomús, él era oriundo de ese lugar, y hay una famosa foto, decía, donde se lo ve al doctor Alfonsín en calzoncillo con un poncho que lo cubría por el frío y una señora que le ponía unos diarios en el piso para no se enfríe los pies, hablando por teléfono y donde le estaban informando la gravedad del asunto. El acuartelamiento se va a dar también en distintas bases militares de todo el país, pero la particularidad, a diferencia de otras épocas en otros ámbitos de nuestra historia institucional argentina, el pueblo argentino no salió a, digamos, o no se mantuvo neutral ante la situación como había ocurrido en otros momentos. Había una famosa frase que decía: la gente o algunos sectores iban a golpear las puertas de los cuarteles cuando querían tumbar un gobierno democrático. Acá la gente salió a golpear las puertas de los cuarteles, pero para decirle: ojo, con la democracia no se juega y respaldamos a este gobierno. Todos podemos recordar los distintos movimientos, inclusive en nuestras localidades se dieron movimientos sociales donde la gente pedía por mantener en pie a esta incipiente democracia. Y bueno, también recordamos fíjense que nosotros recordamos distintos hechos de la historia argentina. Recordamos el helicóptero de la Rúa, pero nos olvidamos del helicóptero de Alfonsín, que tuvo una repercusión política enorme. El doctor Alfonsín se pone al frente de la situación como líder político, convoca sin ningún problema a todos los sectores de la oposición para defender la democracia, cosa que hoy sería bastante difícil en los contextos de grieta en el que estamos viviendo. Y sale a Campo de Mayo en ese helicóptero a hablar con los insurrectos. Hay un relato no comprobado, pero se sostiene que cuando el doctor Alfonsín llega a Campo de Mayo, se hace presente en la oficina del teniente coronel Aldo Rico, que estaba rodeado por un montón de sus oficiales, todos armados hasta los dientes, y el nerviosismo era extremo. De hecho, parece que él, cuando hace 2 pasos e ingresa a su oficina, alguien le pone una pistola en la cabeza. La situación
extrema. Aldo Rico rápidamente interviene, se sientan a dialogar y después ya conocemos la historia. El doctor Raúl Alfonsín regresa a la Plaza de Mayo, esa plaza repleta de gente defendiendo a la democracia, no a un solo gobierno, sino al sistema político, a la democracia, y ahí es donde él cambia justamente el eje de su apreciación, cuando antes de subir a su helicóptero dice voy a dialogar con los sediciosos, cuando vuelve dice he dialogado y algunos de ellos son héroes de Malvinas. Entonces ahí el eje cambia y bueno, se evita el derramamiento de sangre, que eso era lo importante, lo crucial, lo primordial en ese momento. Y le pide a la gente, ahí es donde desarrolla esa famosa frase, felices Pascua, la casa está al norte, no hay sangre en la Argentina, y les pide a la gente que vaya en paz a festejar y a sus domicilios, ¿no? Eso va a tener su correlato político después. Realmente el doctor Alfonsín tuvo que negociar con los sediciosos, con lo que él después llama algunos héroes de Malvinas, y para ese momento se va a dictar una ley que después provocó la reacción de los organismos defensores de derechos humanos, que no quedaron muy conformes con el doctor Alfonsín. Para que nos ubiquemos en el contexto histórico, el doctor Alfonsín apenas llega a su gobierno dicta un decreto por lo cual se lleva al juzgar a los comandantes de las juntas militares, como dije al principio. Luego, en 1987, se dicta la ley de punto final, que era una ley donde se ponía punto final al periodo para obtener todas las pruebas y hacer las acusaciones para llevar al estrado a los suboficiales, a los oficiales o a los mandos medios, que eran los responsables de haber operado en los campos de concentración o los centros de detención clandestina, torturando y haciendo desaparecer gente. Y ahí es donde estaba el germen de esta cuestión. Se dicta la ley de punto final, donde había una fecha, día y hora, donde ya a partir de ahí, si no se presentaban acusaciones, ya no se podía llevar más a juicio. Y la tercera ley que se va a firmar en virtud de este acuerdo político que se hace en Semana Santa, se la conoce como la ley de obediencia debida. Es decir, los oficiales argumentaban de la misma manera que lo habían hecho, por ejemplo, los oficiales nazis en los juicios de Nuremberg, que ellos, dentro del orden vertical de la autoridad en las Fuerzas Armadas, hay un general que manda y un oficial que debe obedecer. Ustedes muchos recordarán, hay una frase famosa donde un general le grita a su tropa, le hace una especie de arenga, dice subordinación y valor, y la tropa le responde para defender la patria o hasta perder la vida. Ese concepto es el concepto técnico que se llama obediencia debida. Es decir, ellos dicen, a nosotros Videla nos mandó a detener gente, nosotros éramos oficiales dentro de las fuerzas, teníamos que cumplir. En virtud de esa ley se inician los juicios. Y se termina esta etapa de la historia política de la Argentina. Más adelante van a venir los indultos de Menem en los años 90 y posteriormente, con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, cambia el eje político y van a ser derogadas estas leyes, la de punto final y obediencia debida, y se van a iniciar los conocidos juicios por la memoria, verdad y justicia. Pero eso es otra historia. Volvamos entonces al relato del día de hoy. Semana Santa de 1987. Fue una semana que se convulsionó. La tradicional fiesta de los católicos, fiesta religiosa y de los preceptos religiosos de los católicos y de los cristianos, se vio convulsionada por un levantamiento militar que provocó prácticamente la caída de la democracia en aquel momento. Y la reflexión que quería hacerles es la siguiente. En un contexto en el que vivimos en la actualidad con nuestra clase política, hablando de oficialismo y opositores, ¿el pueblo argentino saldría a las plazas a defender a sus políticos como lo hizo en 1987? Bueno, eso se lo dejo para que lo pensemos y cada uno tendrá su opinión. Lo bueno es que justamente en democracia cada uno puede tener su opinión. Nos vemos el próximo lunes con esto que hemos denominado Argentinos sin Domesticar TV. Gracias, Beto. Gracias, profe, porque yo tomo todos los lunes nos pasa este material excelente. Todos los viernes, nos empieza a mandar el material. Y nosotros lo pasamos al aire, claro, con tiempo. Y nosotros los lunes lo pasamos al aire. Así que gracias, en algo muy interesante de la historia.
de nuestro país, como siempre, que tire y afloje, y peligraba la democracia con un golpe de Estado, y lo milico en el medio, y la democracia del otro. Y bueno, para reflexionar también con la pregunta final de Beto, ¿eh?